Whiplash es una película que fue aclamada por la crítica mainstream cuando recién salió, así que es natural que yo la odie. Sorprendentemente, este no es el caso. Whiplash es sobre un músico que está dispuesto a todo por su pasión, lo que incluye seguir las instrucciones de su maestro, quien posee un método agresivo, estricto y autoritario. La película me parece muy buena en algunos puntos. Leí algunas críticas de otros críticos y cuando estaba leyendo las más severas, sinceramente no sé qué estaban parloteando varios de estos críticos. Sí, entiendo que no necesitas necesariamente hacer un gran esfuerzo para alcanzar la fama, y que dar a entender lo contrario es un mensaje inmaduro, pero no creo que ese fuera el mensaje de la película de todos modos. Estoy de acuerdo con que hay gente genéticamente dotada que pueden esforzarse menos y conseguir mejores resultados, pero la película es más sobre cómo la pasión puede llevar a la gente a la autodestrucción, sobre cómo uno puede encontrar su mayor espíritu de guerra en la era moderna a través de la pasión mediática. Añadir algún personaje que es naturalmente privilegiado solo crea otro ping pong u otra historia de perseverancia versus determinismo, y realmente prefiero más una historia enfocada a un solo personaje con un solo tema bien explorado. No necesita ser súper complicada para añadir más tensión. De hecho, bien podrías estarte preguntando por qué me gusta esta película, si suena como la típica historia de deportes de las que tanto me quejo, en donde uno sacrifica su salud por su pasión. Pues bien, no es un caso de puede intentarlo el próximo año, y a diferencia de muchas historias de deportes, el protagonista literalmente casi muere en el proceso, así que algo tan simple como querer crear música se vuelve una cuestión de vida o muerte hasta cierto punto, y uno puede señalar con el dedo al protagonista y decir que él y solo él tiene la culpa de todo esto. Pero ni siquiera como espectador uno esperaría ese giro de eventos. Es simplemente muy tarde para cuando uno se da cuenta de que la vida del protagonista ha dado un giro bastante insano. Tampoco creo que la película estuviera tratando de glorificar el sufrimiento. No es algo que veas todo el tiempo en la película, y la mayoría de efectos de las decisiones de su vida se ven reflejadas en cómo esto afecta en su vida personal en lugar de afectarlo físicamente. Un ejemplo en particular sería como el protagonista se deshace de la chica que le gusta, solo porque estaba demasiado obsesionado con su pasión. La película nunca pone música triste cuando esto ocurre, nunca victimiza a los personajes, y para ser honestos, simplemente está mostrando la realidad de los apasionados devotos. Lo encuentro bastante inspiracional y motivacional, no es enfermo ante mis ojos, pues claramente existen cosas por las cuales es digno entregar la vida. Ante mis ojos, esto es superior a poseer una vida cómoda, pero esa es solo mi opinión personal. El punto que quiero hacer es que no es una película que maneje mal los tonos. De hecho, es bastante consistente de principio a fin. No tiene escritura estúpida, ni escenarios forzados. Algo en lo que puedo darles la razón, sin embargo, es que sí, el accidente automovilístico, mientras que el protagonista se esfuerza para ir a tocar, realmente sí es un escenario muy idealizado. Te hace levantar una ceja por lo extrañamente específico que es, y sí comienza a caer en el territorio de X artista fue bueno por su sacrificio y no necesariamente por su arte. No me molesta que la película se enfoque solo en dos personajes, el músico y el maestro, pero para una película que se enfoca en tan pocos personajes, estos últimos no tienen mucha personalidad fuera de sus sueños. Les gusta la música y eso es básicamente todo lo que hay que decir. Entiendo que es su vida, pero no lo justifica. A diferencia de muchos críticos, no criticaré negativamente a la película por ser muy ruda o por promover una idea de cultivamiento artístico que es violento o peligroso, entre comillas. Quizá porque, al final del día, discrepamos en un tema más elevado, el cual es la disciplina artística. Yo creo que el artista no debe ser famoso por cómo sufrió, pero debe sufrir en definitiva. El artista es un mártir, él sufrirá tras bambalinas y la gente solo podría descifrar esto debido a la maestría de su trabajo, porque pueden sentirlo, y es así como Whiplash es ejecutada. El protagonista sufre, pero nadie nunca se da cuenta, y es así como debe de ser.
Estás aquí para hacer arte, no para llamar la atención o ser el centro de algún drama por tu trabajo. Para ser bastante honesto, Whiplash no es algo revolucionario o ingenioso en el manejo de sus temas, ni destaca en algo en particular. Hay bastantes historias que son como esta y pienso que la cosa entera pudo haber sido mejor si no hubiera usado tantos clichés, si hubiera tenido algún cambio de perspectiva o si hubiera expandido más en los temas, como lo hago yo en este video. Pero la ejecución de lo que tuvo a la mano y de lo que presentó es suficiente para conseguir un 7 de 10. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?